Buenos días y gracias por venir. Lo que hoy presentamos junto a Saúl Esclarín, director general de Cultura de la ciudad, y con el previo, aunque luego lo voy a reiterar, agradecimiento al equipo de comunicación de Zaragoza Cultural, que es poco pero inmenso, pequeño pero inmenso, y al equipo de comunicación del Ayuntamiento y de la web municipal, es algo muy, muy importante. Es posible que al principio pueda parecer que no, pero es un cambio radical, incluso revolucionario, en cuanto a la gestión de las políticas culturales y a la aplicación de políticas culturales municipales. Entre otras cosas, porque somos la primera administración pública de España, que tiene por fin una estrategia de desarrollo de públicos y que la pone en marcha, como de hecho acaban de reconocer muchas ciudades españolas y europeas, como reconoce la propia Europa Creativa de la UE y como reconocen en el propio Ministerio de Cultura, después de reconocernos proyectos tan estupendos como Zaragoza Acompaña o La Harinera. Lo que presentamos hoy es una estrategia digital sin abandonar la offline, o sea, la llamada convencional, una estrategia digital para mejorar la comunicación, la participación y la accesibilidad en el área de cultura. Ya sabéis que se hizo famoso por fin un hashtag, que es Zaragoza es Cultura, aunque Zaragoza lo escribimos como ZGZ, y que visualiza las muchas y distintas actividades culturales que hay en la ciudad, para crear una comunidad de usuarias y de usuarios y de personas interesadas segmentadamente en la cultura. Esto, como sabréis también, porque alguna vez, si habéis acudido a algunos de los presentes, que no lo sé, alguna comisión de cultura y de economía, tiene su origen en un proyecto europeo que se llama ADESTE y en el que Zaragoza participa para el desarrollo de audiencias. Así que lo que ponemos en marcha es una estrategia digital para cambiar y ampliar, son dos verbos muy importantes, para cambiar y ampliar la forma de comunicar en materia cultural, para favorecer la participación y la accesibilidad de la ciudadanía y para favorecer la participación y la accesibilidad del sector. Tres aspectos muy importantes. Con el objetivo es solo uno, dar a conocer a toda la ciudad toda la cultura, la que gestiona directamente el ayuntamiento, la que gestiona indirectamente como impulsor el ayuntamiento y toda la demás, para que se opine, participe, programe y se conozca. Digamos que en un resumen más ideológico, más teórico, sería acercar la ciudadanía a la cultura y la cultura a la ciudadanía. Esto significa que hemos desarrollado básicamente los valores que desde el principio de esta legislatura imperan en las políticas culturales de Zaragoza y que llamamos hacia la cultura del bien común y que, por cierto, ya sé que es una ególatra, pero es que es verdad. Es otro documento que también nos han copiado algunas ciudades de las llamadas del cambio y otras que no son del cambio para desarrollar su versión local en sus ciudades. Y ese documento y esa ideología habla de una cultura participativa, sostenible, transformadora, transparente, crítica, accesible, transversal. Todos los esfuerzos para mejorar la comunicación se han centrado en establecer un canal de comunicación de dos direcciones que permita dialogar con la ciudadanía y con el propio sector cultural. Digamos que es comunicar para hacer más y mejor cultura. Ahí hay un papel fundamental en explicar la cultura y en hacerla accesible a la gente, porque la cultura tiene que ser explicada y contextualizada por profesionales. Es decir, hace un tiempo que ya no vale solo anunciar, que ya no vale solo contar, que hay que explicarla y contextualizarla. Y de hecho, en estos tiempos de ensayo, llevamos algunos meses, porque en septiembre ya lo trabajamos y explicamos con el sector cultural de la ciudad, ya tenemos resultados que apuntan inicialmente que esta es la estrategia adecuada. La estrategia digital tiene muchos elementos que podéis ver aquí en este gráfico, donde la web tiene un papel fundamental, una web nueva que no existía, Zaragoza es Cultura, no existía. Zaragoza es Cultura es, digamos así, como un repositorio, que dirían los modernos, un almacén, un fondo de armario de todos los contenidos culturales zaragozanos, porque lo más importante es el contenido, no los titulares, no el nombre de las estrellas, sino los contenidos realmente culturales, además de las personas. Esto significa trabajar en Big Data, en la gestión de los datos, en el CRM, hemos trabajado con grupos enfocados, focus group, es decir, gente que sabe en un sector lo que tenía que transmitirnos para mejorar nuestra política y generar esta estrategia. Y también, os pongo un ejemplo, el mero hecho de empezar a trabajar con códigos postales
originales de donde la gente viene a los espacios culturales o a las propuestas, nos ha cambiado la forma de programar, la hora de programar y el tipo de contenidos. Un ejemplo solo, el mero hecho de saber el origen de las personas mediante su código postal, gracias al CRM, nos ha permitido cambiar los horarios para adecuarlos al transporte público. Nos ha permitido cambiar los horarios y los días para que las personas interesadas en la cultura puedan conciliar con sus familias y asistir a conciertos en otros días y horas que de otro modo no podían, y a identificar los gustos y el tipo de público. El auditorio ya no es aquel sitio que eran tiempos con abrigos de visón y gente que creíamos o se creía erróneamente que era el centro, sino que ya hemos identificado la personalidad, el distrito y el origen del público. Esto es muy importante. CRM sabéis que es una comunidad, lo que nos permite segmentar tanto la política como la programación como la comunicación. En la siguiente diapositiva veréis que estamos trabajando con todos, con todas, pero que están siendo tres fundamentales, tres instrumentos. Uno, los boletines informativos, que aún llamamos newsletters, que es como se llama en la red y en la blogosfera. Dos, las redes sociales, que es el verdadero y masivo instrumento de comunicación comprobadamente en los últimos 2-3 años. Y tres, la que ya he citado, que es la página web. Habría que profundizar en estas tres herramientas que acabo de citar, pero nos gustaría contaros cosas como que gracias a las encuestas y al trabajo del personal del auditorio que os acabo de narrar, hemos podido mejorar la interacción con los públicos. Por ejemplo, lo que os decía antes del tranvía. Descubrimos que la mayoría de los espectadores y espectadoras del auditorio preferían cambiar 15 minutos la hora de concierto, y eso ha permitido vender muchísimas más entradas a un público mucho más amplio, que en un sentido asienta su asistencia al auditorio, y otro que por primera vez asiste al auditorio. ¿Por qué? Por los tranvías y los horarios comerciales de cierre. Además, por ejemplo, hemos trabajado en algo que en turismo veníamos trabajando de modo paralelo, que es la ampliación del arco de experiencia, es decir, trabajar antes del espectáculo, proyecto, evento, durante y después. Por ejemplo, les mandamos previamente las notas del programa al que pueden asistir, incluso en muchas ocasiones vídeos explicativos de modo didáctico y divertido de lo que van a ver o escuchar, y una selección de piezas vinculadas a través de la nube. Así que cuando el público llega es mucho más, y además llega, digamos que mucho más preparado o más predispuesto a disfrutar del espectáculo. Esto en turismo ya he dicho que lo llamamos la experiencia durante el antes, el durante y el después. Hay un concepto muy importante en este ámbito, que es el de la segmentación que antes apuntaba. Segmentar por grupos de afinidad, de interés y de personalidad. Por ejemplo, al crear una comunidad solo con actividades familiares, por primera vez en la historia de esta ciudad, se han agotado todas las entradas para los conciertos en familia que eran más intensos y más numerosos. Por primera vez se han agotado todas las entradas, y además se han agotado antes de una semana antes del concierto, porque este tipo de comunicación directa ha permitido generar públicos nuevos, ampliarlos y también favorecer su comunicación. Esto, por ejemplo, tiene mucho que ver con los boletines. Es decir, nuevos circuitos específicos por segmentación. Las gentes del jazz, la del público familiar, la del circo, la del teatro clásico, la del teatro contemporáneo, la del ballet, la de la danza contemporánea, y gracias a esa comunidad que hemos creado podemos dirigirnos específicamente con una propuesta a cada uno de esos públicos, y eso aumenta radicalmente el número de asistencia. En las siguientes diapositivas también veréis cómo los boletines informativos mensuales que mandamos los últimos viernes de cada mes y los boletines semanales que llegan todos los jueves, con los que explicamos la cultura que hace la ciudad, Zaragoza, no solo el ayuntamiento u otras administraciones, aquí no hay diferencias, la ciudad entera. El auditorio, además, junto a estos otros boletines, envía el propio boletín quincenal, segmentado y no segmentado, a las personas abonadas y a las no abonadas. Hay formas de apuntarse a la web y a estos boletines, zaragozacultura.es, en el Facebook. Trabajamos también en los museos, en las bibliotecas. Muy pronto van a ver estos dispositivos o displays
en muchos espacios de uso común, cultural o no cultural, desde espacios de bar y hostelería hasta, como digo, bibliotecas, museos, teatros, etcétera, con estas tarjetas para apuntarse a recibir los boletines y la web, donde además, marcando listados de interés en la parte trasera, recibirás toda la información y la información o informaciones segmentadas, esta que os vengo contando hasta ahora. En cuanto a las redes, bueno, aquí tenéis unos ejemplos de los boletines. En este lado primero es el boletín, los boletines mensuales y semanales, y también veréis cómo se puede trabajar directamente con todo tipo de espectáculos. Y como veis, salen todas las disciplinas, todos los segmentos, todos los espacios y todas las propuestas, sean o no municipales o tengan alguna vinculación con el ayuntamiento. Es toda la ciudad. En las redes se está trabajando por crear y ampliar comunidad en ese hashtag, ya os digo, ZGZ es Cultura, Zaragoza es Cultura o Zaragoza is Culture o is Culture, porque lo ponemos en inglés y en francés también con el apoyo del personal de turismo. Solo como ejemplo, y esto yo creo que es muy interesante, este año esa comunidad ha pasado de 6.000 seguidores y seguidoras en enero a tener ahora 24.400 seguidores y seguidoras. Esa inmensa proyección yo creo que es una demostración de que este es el camino del siglo XXI. Y en Twitter hemos logrado que las publicaciones alcancen los 78.400 impresiones únicas. Si manejáis el lenguaje de Twitter, que doy por hecho que sí, porque además lo sé, sabéis que eso es tremebundo. 78.400 impresiones únicas y 1.365 usuarios y usuarias únicos que usan en sus tips el Zaragoza Cultura. Yo creo que esto, insisto, demuestra que la lógica es esta y también lo acertado de la segmentación. Público familiar, públicos por estilos, por disciplinas. En esta última red social, en Twitter, trabajamos además muy especialmente con imágenes, con mini vídeos y con fotografías más allá de Instagram, con imágenes y con mini vídeos, con los contenidos vinculados a los perfiles. Y en Instagram es el modo en que hemos encontrado por fin para vincularnos a un público muy joven que estaba prácticamente desaparecido de cualquier política cultural oficial y prácticamente desaparecido de cualquier comunicación cultural de la ciudad. Prácticamente desaparecidos. Y ahora, nunca mejor dicho, los tenemos en la red enredados, gracias a Instagram y al Facebook y a los vídeos, los que reciben y los que envían. Estos son las redes, ahí lo tenéis, ZGZ Cultura en Facebook, @ZCultura en Twitter, @ZCultura en Instagram y nuestro super YouTube, que es Zaragoza Cultura, donde además se multiplican tanto las visualizaciones en el YouTube directamente como los que se ven a través del resto de redes. En las siguientes diapos veréis lo que hace referencia a la nueva web. Esta es www.zaragozacultura.es, que ya iba siendo hora, gracias una vez más al equipo de comunicación de Zaragoza Cultural, al Ayuntamiento y al de la web. Gracias, porque aunque viven directamente dentro de la web, tenemos web propia de zaragozacultura.es. Por muchas razones. Una, porque el sector está más que vivo y estaba más que necesitado de esto. Dos, porque era el instrumento necesario para la nueva estructura digital, manteniendo la no digital, la offline. Y sobre todo, porque vinculando por fin las políticas turísticas a las culturales, hemos descubierto que multiplicamos en perfiles y en países y ciudades de origen la llegada de turistas gracias al proyecto cultural. Hoy alguien escribía en un periódico de eso, gracias, por cierto, no Rajoy, el bueno, porque ha captado muy bien, creo que esa idea, aunque hablaba fundamentalmente de lo estructural, de la piedra, del patrimonio, es directamente como la política cultural y la comunicación cultural aumenta a los turistas, aumenta el sector y lo mejora en sus condiciones. Este portal, ya digo, funciona como una agenda cultural y hay dos apartados, bueno, hay muchos muy importantes, pero hay dos fundamentales, fundamentalísimos, el 2 y el 3. Participación y profesional. Y esto obviamente no es casual, es una opción. El canal de participación recoge las diferentes vías que tiene la ciudadanía para colaborar con la gestión cultural, realiza propuestas, quejas, preguntas, sugerencias que atendemos ipso facto y de las que aprendemos mucho. Se refleja, por ejemplo, ahí específicamente todo el trabajo del Consejo de Cultura, por ejemplo, solo en ejemplos, de las mesas sectoriales, de los grupos de trabajo como el que ha ayudado a generar el nuevo modelo de pilares,
por cierto, en muy pocos días volvemos a convocar ese grupo, o el del Pilar Joven, que fue otro acierto que algunas ciudades están comprando o copiando, comprando digo porque algunas quieren comprarnos el modelo, no lo vendemos, lo explicamos sin venderlo, o también las vías de comunicación directas con Zaragoza Cultural y con el Ayuntamiento. La participación es esencial para nosotras, ¿eh? Esto yo creo que es una de las claves esenciales. Y en cuanto al apartado profesional, que veréis que tiene información sobre convocatorias, acceso al perfil del contratante, directorios de empresas. Son informaciones que facilita el propio sector, los agentes culturales, y que tienen mucho que ver con los recursos especializados. Entre ellos, por ejemplo, el recién inaugurado, que por cierto está arrasando. Luego, a lo mejor, Saúl Esclarín nos puede dar datos sobre eso, que es el Zaragoza Acompaña, como el servicio de información, acompañamiento y lanzamiento de proyectos. Proyectos que nacen con, en, desde o de la mano del ayuntamiento y que luego tienen que volar solos. Mensaje importantísimo, importantísimo. Cualquier colectivo, cualquier ciudadana, cualquier ciudadano, cualquier entidad cultural o no, asociativa, vecinal, política, de activistas, de creativos, de creativas, puede colocar y cargar las actividades en la web. Todo el mundo, porque esto es de todos, con todos y para todos, porque si no, no va a funcionar. En la home de la web de Zaragoza Escultura se puede ver un enlace para esto, este que veis ahora. Es el producto de un trabajo colaborativo donde todas las actividades colgadas, todas tienen que ser validadas y completadas por las técnicas y los técnicos municipales. De todos, con todos y para todos. Si no, los dirigismos son del siglo XX, y yo soy muchas cosas y muy mayor, pero el siglo XX pues no. Y dicho sea de paso, el equipo de comunicación de Zaragoza Cultural puede que sea uno de los más modernos de este país, y eso se refleja en la eficiencia de sus actividades y actuaciones. En la siguiente diapo podéis ver que después de esta primera fase de implantación de la estrategia digital, en la que se trabajó en la fase beta y que hemos, como digo, ya logrado importantísimos resultados, se abre una etapa nueva. Ahí se va a trabajar aún más en la segmentación de la que os hablaba, con varios objetivos, que son: 1, consolidar la reputación, que ya es muy alta, pero aspiramos a que sea infinita, de Z Cultura como prescriptor cultural. Habrá desarrollo esto. 2, ampliar la comunidad de Zaragoza Escultura e incrementar su implicación con la programación que se desarrolla en la ciudad, basada en la interacción. Allí, por ejemplo, se van a hacer encuestas presenciales y online, donde los públicos distintos y segmentados van a aportar sus impresiones, y así podremos reforzar procesos participativos y pioneros como el Consejo de Cultura, las mesas sectoriales o los citados grupos de trabajo de Pilar o Pilar Joven. Y por último, avanzar en el análisis y la gestión de públicos para facilitar información que atienda a los intereses reales. Acercar la cultura a la ciudadanía y la ciudadanía a la cultura. A veces hay proyectos que han fracasado no por su falta de interés, sino por los errores comunicativos, y otros proyectos que en sí mismos crecerían justamente por esto. ¿Cuál sería el plan de trabajo en el que estamos trabajando? Bueno, el ayuntamiento, ya digo, aporta por la doble vertiente, que es democratizar la cultura, facilitar el acceso a la ciudadanía a la cultura que ya existe, y por democratizar la cultura, creando formas nuevas de gestión de estas inquietudes culturales que la gente demuestra y que ya se impulsan desde el ámbito y bajo el título de la cultura comunitaria. Son nuevos círculos no habituales, porque los habituales no llegaban a mucha gente por generación, por edad o por culturas digitales, no llegaban. Con estos estamos llegando a la vez o separadamente a todos los públicos que ya existen, y estamos preparadas para llegar a los públicos que cada día pueden nacer. Y como ideas fundamentales que quiero reiterar: mejorar la experiencia cultural, un trabajo en equipo de la web municipal y a través de las redes. Somos la primera administración pública española que establece una estrategia de desarrollos de público. Esto refuerza nuestra otra idea, que es el talento local, y esto es lo que ha reconocido, por ejemplo, la Europa Creativa, que para nosotras es muy importante. Aquí tenéis cómo se puede trabajar ese plan de desarrollo y datos que os he ido avanzando. Tras este rollo, que yo creo que es fundamental, porque además ayuda a que prescriptor cultural o prescriptora cultural seamos todas y todos, en el grupo de madres del patio, en el grupo de madres del descanso, en el grupo de padres divorciados, en el grupo de cine entiendo, en el grupo de fans del jazz.
toda esa gente manejando la misma información a la vez, los mismos códigos a la vez y las mismas ideas a la vez, multiplica por miles y miles los prescriptores culturales, la comunicación y los potenciales usuarios demostradamente que hay en todos los espacios culturales, incluso en los teatros. Se publicó un dato erróneo, yo diría que falso, acerca de los teatros, porque se obvió un dato fundamental, que era que cuando se empezó a medir, que hemos multiplicado por mucho el porcentaje de uso de ambos teatros municipales y los municipales de gestión privada o compartida, se había obviado que habían desaparecido muchas butacas porque cerramos los gallineros para hacer obras que ya estamos haciendo. Dicho eso, todos los espacios han aumentado su uso, su recepción de visitantes. Quedaos, por favor, con esta marca, una marca para una ciudad, una metrópoli europea contemporánea, que es Zaragoza, que quiere ser una metrópoli cultural, que es estas, obra del diseñador de talento local Miguel Iguazel, y esa frase que he dicho unas cuantas veces esta mañana. Nada sobre nosotros sin nosotros es para nosotros. Por eso la estrategia digital, primera de España, de una administración, es así de colectiva y de interactiva. Saúl, datos, referencias. Yo creo que hay una cosa muy importante que Saúl podría aportar ahora, que es, he dicho antes al principio que esto nace de ese documento iniciático del principio, que todo el mundo ha trabajado en los departamentos culturales del ayuntamiento, que es hacer un documento de bien común que reflejaba la primera diapo y la segunda y la tercera, y que eran los valores que ese documento planteaba. Saúl. Sí, buenos días. Bueno, has comentado básicamente todo lo importante. Sí que deciros que bajo ese documento de política cultural, efectivamente lo que está detrás es que lo que hemos conseguido, y esto es un reflejo más, lo que hemos conseguido es trabajar con las distintas estructuras del área bajo un mismo paraguas. Entonces, bajo este punto de vista, sí que yo creo que es la primera vez que hemos conseguido que las distintas estructuras, es decir, Zaragoza Cultural, un servicio municipal, un patronato de artes escénicas, trabajemos juntos y juntas remando en la misma dirección. De ahí que ese documento era importante porque es el contexto de esta estrategia digital. Simplemente añadir un par de cosas con respecto a la web, que ya sabéis que obviamente, como ha explicado Fernando, no es el único elemento de la estrategia digital, pero con respecto a la web sí que es donde quizás más se pueda ver este documento o esta línea política, porque al fin y al cabo lo que hacemos es crear un único punto de acceso, ¿no?, para conocer todas las actividades y todos los espacios, independientemente que las gestione. Y esto es muy importante para hacer ciudad, esto es muy importante para hacer red y esto es muy importante para el conjunto del ecosistema cultural. Deciros también que la web, en este sentido, sí que no es que sea accesible, sino que además es más usable para los móviles, es decir, responde a todo tipo de normativas de accesibilidad y a criterios de usabilidad, que hoy en día ya sabéis que nos conectamos como nos conectamos, y es más quizá importante ver en nuestros dispositivos cómo se almacena y cómo se reproduce esa información que como hacíamos antes, ¿no? Deciros también que, aparte de ser importante para el sector, es importante para la ciudadanía, porque al fin y al cabo lo que estamos haciendo aquí es un ejercicio de transparencia, donde lo que vamos a poder disponer es el acceso a la información desde la organización a todas las actividades, pero pasando también por los presupuestos y por todas las memorias. Es decir, no solo tenemos un repositorio de contenidos, sino tenemos un repositorio de información pública y de información de la administración pública que la ciudadanía puede consultar. Obviamente favorecemos la reutilización de todos los contenidos y, sobre todo, lo que intentamos conseguir o hacer es fomentar la participación en el diseño de las propias políticas. Es decir, Fernando ha explicado antes que el apartado de participación de la web supone que tú puedes ver los distintos procesos de participación que se han llevado a cabo o los que se van a llegar a hacer, ¿no? Pero al fin y al cabo lo que significa esto es que le estamos implicando la participación de la ciudadanía en el propio diseño de la política pública. Y esto es muy importante. Con la web se puede hacer, y con una estrategia global de acercamiento a la ciudadanía, pues entendemos que también. Poco más que añadirte a lo que has comentado. Si tenéis alguna duda más técnica, bueno, la podemos resolver Saúl o yo, pero si no, aquí están presentes Sonia, Javi, Virginia, Elena, Pilar y Mercedes. Gracias, compás, porque ellos han trabajado específicamente este proyecto del que estamos tan orgullosas. En los próximos días, por razones diversas, yo viajo a Madrid y algunas ciudades españolas más, y Saúl también, e insisto, ya sé que parece pura egolatría,
pero no me importa que lo parezca, porque son municipios de signo político distinto, la mayoría del cambio, porque hemos ganado la mayoría de los ayuntamientos, pero de signo político distinto, que están copiando modelos. Ya sabéis que copiaron incluso fuera de España la Harinera, pero están copiando, por ejemplo, esta estrategia, porque hasta ahora existían estrategias similares en Europa y en España correspondían a espacios muy concretos, a espacios modernos, contemporáneos muy concretos. La primera administración pública que tiene un proyecto global para toda la ciudad, para el sector público, el privado y el social, es Zaragoza. Os pongo otro ejemplo simple. Un concierto maravilloso en la Sala Oasis, pero maravilloso, un musicazo de que pa' qué, que formaba parte del proyecto SLAP, del Festival SLAP. La gente que ya es fan del proyecto SLAP sabe lo que hay, pero, por ejemplo, cada día las fronteras están más difuminadas en los estilos y las disciplinas. El mero hecho de seguir esta política digital de segmentación, enviarles ese concierto al público que había participado, tenemos comunidad, en el Festival de Jazz, nos hizo en 24 horas acabar con todas las entradas y hacer corto, que de otro modo no hubieran ido, no porque no interesara, sino porque no les hubiera llegado la información más que hasta la mañana en cuestión, y ya seguramente horario, dinero, tiempo, conciliación, este tipo de cuestiones. Estamos adelantando el conocimiento y la participación durante semanas, y esto es importantísimo. ¿Os ha abrumado o qué? ¿Alguna pregunta? Perdona, Cari, que soy un poco teniente de la oreja y de la... Sí, tiene que hacer, bueno, puede hacer varias cosas. Una, inscribirse en la web. Esto, como digo, estará en las bibliotecas, los museos, los teatros y otros espacios masivos, salas de conciertos, que no son estrictamente culturales, así entendidos, para que se apunte. Aquí veis que se pide mail, nombre, dirección, código postal y fecha de nacimiento. Por cierto, son datos protegidos por la ley, son de uso exclusivo de los gestores, pero que nos dan ideas muy claras de tipología para segmentar. Y después, intereses, ¿no? Intereses, que permite segmentar. Se apunta a la web, rellena esto, o a través de Twitter, de Instagram y de Facebook, haciéndose seguidor o amigo, es igual de sencillo, porque estamos interconectados en todas las redes posibles y más que saldrán. Fundamentalmente Instagram, que es la que funciona de 25 para abajo a lo loco, pero ¡fium! Y Facebook, porque Twitter sabéis que es una red que funciona mucho y muy bien, pero que llegó a su techo y que va en descenso. A través de las redes, la respuesta es a través de las redes, a través de la web y a través de la inscripción mediante este papelito que encontraréis en todos los lugares que os he contado. Y luego, además, date cuenta que nosotros lo que estamos haciendo es manejar datos, grandes datos, con lo cual el ejemplo que contaba el consejero de Maceo Parker en este caso, lo que nos permite es, independientemente de que tú te has apuntado a una disciplina concreta para recibir una información, nosotros estamos trabajando en tiempo real con todos los datos y todas las actividades que están pasando en Zaragoza, con lo cual nosotros con nuestras bases y nuestros datos podemos segmentar, es decir, dirigir información concretamente a ciertos grupos que pensamos que no se han tenido por qué enterar y que pueden ser de su interés. Mantenemos, como he dicho antes, eso es la estrategia online, la offline, o sea, la convencional, mantenemos limitadamente por sectores la convocatoria e información por papel mediante envío postal. Obviamente es vital el trabajo que los medios hagáis cada día y cada noche, es vital que hagáis ese trabajo, pero, por ejemplo, una vez tienes la información de quien asiste a los conciertos en familia, esa información segmentada va acerca de la programación del Arbolé, de la infantil del Principal, de la infantil del Pilar, ese tipo de cuestiones que de repente tú tienes en tu teléfono toda la información diaria al punto, el sistema de compra, las políticas de descuento, todo eso. Eso es vital. Este es un trabajo magnífico que, ya digo, nace del espíritu europeo, del programa de pero sobre todo que ahora ha sido felicitado por estructuras europeas y que, como ya digo, vamos a contar por allí y que hay muchos ayuntamientos que quieren directamente. Ellos creen que ahorrarse el trabajo previo para copiar, pero es el error, porque aquí el fundamento de todo esto es haber trabajado ya en el proceso de creación en comunidad, mediante los focus group, mediante las consultas y mediante los profesionales de contacto diario, privados y públicos, con el público. Más de esto, y luego ya lo que queráis. ¿Lo tenéis claro? Bueno, yo creo que es que estamos muy emocionadas porque
creo que es importantísimo. Es otro salto más al siglo XXI y a la cultura del bien común, que era otra carencia que tenía Zaragoza en este sentido. Muchas gracias.